22 o 24 años lo mandaron a Francia. Estamos en el contexto de una China que estaba viviendo una situación socioeconómica muy difícil, de tal manera que su contacto en Francia muy joven y estuvo también durante un tiempo estudiando en la Unión Soviética. Cuando regresa a China fue un compañero de Mao durante un buen tiempo, pero en algún momento Mao ya no estaba de acuerdo con algunas ideas de Deng Xiaoping, de tal manera que lo va a alejar un poco del poder, pero cuando Mao ya no está en el poder fue el momento que Deng Xiaoping va a retomar mucho más poder. Y en la revolución que él propuso en primer lugar, y puso en tela de juicio la política que impuso en su tiempo Mao en cuanto a la agricultura. Y Deng Xiaoping lo que propuso fue que cada campesino tenía que trabajar un pedazo de tierra, de lo que cosechaba, entregar una parte al Estado. Eso es de uno. Y con este incentivo nos damos cuenta que dentro de un sistema comunista es como reconocer algo positivo del interés personal egoísta. Y con la plusvalía de la cosecha se pudo alcanzar al menos dar de comer a la población. Y aquí eso a mí me recuerda el dicho latín de primo manducare, de inde filosofare, primero comer y después uno puede filosofar. O como los amigos del maestro Roberto dicen que an angry man is an angry man. Un hombre hambriento es un hombre enojado. Al menos China pudo dar de comer a la población y con eso algunos pudieron crear un tipo de capital y el mismo Deng Xiaoping hizo viajes a Estados Unidos, estuvo con Kissinger, con diferentes gobernantes estadounidenses, de tal manera que él propuso también en China la creación de zonas especiales, donde la economía pudo fortalecerse. Y una frase con la cual yo veo un poco el pragmatismo de China con Deng Xiaoping es cuando él dice que el gato sea blanco o negro, lo más importante es que sepa agarrar a los ratones. China al exterior, no, al interior es comunista, sí, pero al exterior yo lo veo como capitalismo salvaje. Y todo eso, ¿en qué medida tiene que ver con la cultura? Aquí la cultura, yo sé que hay muchas teorías, pero me puede servir de una teoría de un filósofo español, Javier Zubiri, quien da a entender que el animal está ajustado por la naturaleza, mientras que el ser humano tiene la obligación de justificarse. Ante las intemperies, lo que hace el animal es abrigarse, mientras que el ser humano busca habitar. Habitar más que abrigarse significa tomar lo que viene de la naturaleza, transformarlo para darlo un sentido. El animal cuando tiene hambre lo que hace es alimentarse, está ajustado por la naturaleza. Un león no va a comer, va a matar otros animales por placer. Y de hecho, no es el león que lo hace, es la leona. Porque si la leona no logra conseguir la comida para el macho puede comer hasta sus propios crías. Y entonces el animal lo que hace es alimentarse, el hombre come, transforma lo que viene de la naturaleza. Y si me pudieran visitar aquí a Puebla, yo les llevaría a probar un chile en nogada. Maestro Roberto, ¿ya ha comido el chile en nogada? Sí, sí, muy bueno, claro que sí. Y si fuera a Oaxaca, yo le invitaría a comer una tlayuda con un buen mezcalito, Daniel, imagínate. Y todo esto Se agradeceré.
ser humano transforma lo que viene de la naturaleza. Y otro dato cultural del ser humano es, ante la necesidad de procrear, el animal se aparea mientras que el hombre busca amar y ser amado. La cultura como un elemento fundamental que permitió a China con la revolución cultural de Deng Xiaoping de fortalecer su economía. Hoy en día algunos dicen que China sí es la segunda economía más grande del mundo, pero en el ámbito comercial consideran que es la primera economía, pero eso no es posible si uno no puede ser capaz de defenderse. Si quieres la paz, debes preparar la guerra. Y ahí tenemos el aspecto militar, donde que sea Daniel o el maestro Roberto me pueden dar su cátedra, y aquí es mi pequeña contribución en el primer tiempo, Daniel. Si más adelante puedo volver a tener la palabra, me encantaría. Muchas gracias. Al contrario, profesor, muchas gracias a usted. Y sí, le damos la palabra al profe Roberto para que nos hable sobre justamente esta cuestión comercial de China, ¿no? Y cómo está haciendo el primer lugar, como usted lo comentaba. Bien, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, doctor Notumba. Un gusto estar por acá con ustedes. Y sobre este tema de China, bien interesante, ¿no? Recuerdo que por ahí del año 2000 empezaba como a llamar la atención China, pero pues desde que empezó con estos cambios que nos dijo el doctor, fue por ahí a finales ya de los 60, ¿no? Por los 70, ¿no? Estas reformas estructurales, y ya para el año 2000, pues ya era súper evidente, ¿no? El desarrollo que China había tenido, y de ahí hasta ahora, ¿no? Ya 20 años después de este boom de China que la gente se dio cuenta, pues ya es imparable. Voy a compartirles pantalla para observar algunos datos que les quiero presentar. Ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí, ya se puede ver, pero si lo pone en modo presentación, mucho mejor ahora, sí. Ahí está. Sí. Bien, entonces, este es un gráfico de esta página, elordenmundial.com, que nos muestra los principales socios de China en el 2018, mucho antes de la cuestión de la pandemia, mucho antes de todo este drama, ¿no? Mundial que estamos ahora después de la guerra en Ucrania y todo esto. Y vemos aquí en rojo los principales socios comerciales de China en 2018, en azul los principales de Estados Unidos. Y esta imagen es lo que en el gobierno de Trump pues prendió las alarmas, ¿no? Que empezaron a hacer esa guerra comercial de sancionar a Huawei, de sancionar a varias empresas, ¿no? Para que, pues querían frenarlos, pero pues ya les habían comido todo, ¿no? Ya lo que es Sudamérica, África, ¿no? Estaban ya con una gran influencia comercial por parte de China. Y esto que comentaba el doctor, ¿no? Esa apertura que inicia, ¿no? Esas reformas, las zonas económicas especiales, tuvieron un desarrollo espectacular hasta llegar a esto, ¿no? Ahí finales de los 60s, ¿no? Ya por los 70s, y ahora, ¿no? Más de 50 años de todo esto, y China pues ya se les fue de las manos, ¿no? El gobierno de Trump quiso empezar a pararlos, ¿no? Con esas sanciones, pero pues no han sido suficientes, ¿no? Vemos por acá otro gráfico igual sobre el mercado africano y esas importaciones, ¿no? También de lo que África consume, y el color rojo es de China, ¿no? Vemos aquí la mayoría de los países tienen a China como gran socio comercial. Por ahí también figura Francia, España, solamente en el norte, ¿no? Marruecos, mínimo Portugal también, Corea del Sur, ¿no? También es importante, ¿no? Pero pues la misma idea, ¿no? En este gráfico también de 2017, ¿no? Con informaciones también tomadas, ¿no? De estos años, ¿no? Prepandemia, pues ya China había tomado, ¿no? La ventaja en varios lugares, y eso es lo que pues ya no le gustó a Estados Unidos, ¿no? Y empezó todo pues ya desorden global, ¿no? Que hemos visto, ¿no? Tiene este frente abierto ahora con Rusia en Ucrania, y la guerra ya comercial con China, ¿no? Y estamos viendo todo predominio, ¿no? Comercial. Un comentario, maestro Roberto. Sí, hasta en este mapa, yo creo que algunas cosas ya cambiaron en la actualidad, porque Mali ya sacó literalmente a Francia.
República Es- Centroafricana que estoy viendo al lado de República Democrática del Congo, sí, Francia ya no tiene el papel que tenía antes. Níger un poco, pero ahí nos damos cuenta que China se está comiendo el mandado al mundo occidental, literalmente. exactamente, así es, ¿no? Entonces, pues el predominio ya es completamente eh, avasallador, ¿no? Para esta alianza, ¿no? Atlantista, ¿no? O también alianza comercial, ¿no? Para estos bloques eh, comerciales. Tengo entendido que China Uy, ya tiene una base militar en cerca de Etiopía, ahí en Djibouti. exactamente, ¿no? Entonces sería Sí, más o menos por esta área, ¿no? Más o menos sí, aquí, con sí, sí, este del mar, ¿no? De los pasos, ¿no? Hacia Europa, ¿no? Por esto del canal de Suez, todo ello en un lugar sí, sí. fundamental. Exactamente, entonces aquí está, ¿no? Y estos gráficos, aunque antiguos, ¿no? Se han movido ya el mapa político, no y comercial, pero pues sigue el predominio, ¿no? De China y el único que le está haciendo frente es Estados Unidos, ¿no? Con esta guerra comercial que ya está degenerando en guerra, pues ya insinuada, ¿no? Con todas estas provocaciones que hizo Nancy Pelosi el año pasado, ¿no? Con todas estas cuestiones de lo que está pasando, ¿no? En el mar del sur de China, ¿no? Que ya empezó también a calentarse, ¿no? Y no tarda, ¿no? Algunos dicen que puede empezar ya a ver algo sobre Taiwán, ¿no? Sobre todo para 2025, ¿no? Se decía de alguna guerra con China en 2025, ¿no? Bien, este es un gráfico un poquito más nuevo, 2021, que nos habla de este triángulo comercial que hay entre los tres, vamos a llamarle mercados más grandes del mundo, ¿no? Tenemos a Estados Unidos, ¿sí? Con su representación y lo que envía a China, ¿no? Con esta flecha, ¿no? Que marca el volumen, ¿no? Y lo que recibe de China, que es, pues, escandaloso, ¿no? Es gigantesca la balanza comercial, ¿no? Tan desequilibrada, ¿verdad? Ahora Estados Unidos manda a la Unión Europea también algo, pero también recibe más, ¿no? Entonces, eso es también algo complicado, ¿no? Que es justo lo que Trump quería hacer, ¿no? El ajuste de la balanza comercial, ¿no? Y ya para la parte igual de Europa, China, les mandan también muchas cosas, mientras que les manda muy poquito, ¿no? Entonces, esos son los principales elementos, ¿no? De esta, pues, necesidad sobre todo de la contención, ¿no? Platicábamos en algún momento en las veces anteriores, esta, vamos a llamarle política, ¿no? De Estados Unidos, de la contención, quiere contener a todo el mundo, ¿no? Estas guerras que inició en, después de los atentados de Torres Gemelas, ¿no? Estas guerras que inicia son, pues prácticamente para contener al mundo árabe, ¿no? Que venía siendo la religión con mayor crecimiento en el mundo, estaba ya cerca de rebasar al cristianismo, entonces a través de atacar al mundo árabe, pues lo contiene, ¿no? La contención también, en este caso hacia China, ¿no? Queriéndole quitar cuota de mercado, ¿no? Queriéndole quitar poder, lo quieren contener a China. Igual con Rusia, con todas las sanciones, con la guerra en Ucrania, quieren contener a Rusia. Entonces, esa política de contención, pues está a todo lo que daba, hacia todos lados, ¿no? Entonces, cualquiera que sea un competidor para este país hegemónico, pues tiene que ser diezmado, ¿no? A la forma como sea posible, ¿no? Y esas políticas de contención, aquí están las causas, ¿no? El elemento comercial, de manera bien importante. Y lo que sería esa cuestión del déficit comercial entre Estados Unidos y China, ¿no? Estados Unidos pues ha manejado desde justamente el año 2000, más o menos en adelante, pues ha sido la balanza comercial negativa para Estados Unidos, ¿no? Justo tenemos por acá lo de la crisis, más o menos 2008, ¿sí? Ahí hubo un pequeño, vamos a llamarle repunte, ¿verdad? Mínimo, porque realmente pues no funcionó, ¿no? Al siguiente año otra vez se disparó y ahora tenemos este periodo, aquí está la guerra comercial que empieza con Trump en 2018, justo los gráficos que veíamos, ¿no? Ya para este momento ya vimos que China tenía como principales socios comerciales a prácticamente toda África, ¿verdad? Gran parte de Sudamérica y pues igual Asia, ¿no? Entonces ya China estaba imparable, aquí se dieron cuenta y quisieron pararla. ¿Y qué pasó con esas políticas de Trump? Pues tuvieron éxito porque se redujo un poco, ¿no? Ese déficit comercial más o menos al tipo de 2016, ¿no? Una especie de retroceso comercial al 2016
¿no? Luego viene la parte del coronavirus aquí en 2020, ¿verdad? Las políticas de contención comercial o guerra comercial ya estaban en marcha y siguió reduciéndose, ¿no? Ya para el 21 se viene recuperando un poco y para el 22, pues esos datos por acá todavía harían falta, ¿no? Pero aquí lo importante es la tendencia, ¿no? Una tendencia clara, ¿verdad? En gráficos, donde posiblemente, pues más adelante, a lo mejor el 22 o el 23 pueda llegar otra vez, ¿no? A su crecimiento, ¿no? Y lo que decíamos la vez anterior, ¿no? Esta guerra comercial, ¿no? Fíjense cómo este cachito, ¿no? Que se les comió aquí, ¿no? A China, este cachito, gran parte de ello, pues ha ido hacia México, ¿no? Con toda esta infraestructura que se está haciendo para recibir todas las empresas que ahora se van a relocalizar en México, ¿no? Igual algunas a Vietnam se han ido, otras a India. Entonces, al menos esa tajada del pastel, pues se ha venido repartiendo, ¿no? En otros lugares, pero Estados Unidos no está acomodando, ¿no? Arreglando su problema de base, ¿no? Que implica, pues que no se puede tan fácil producir ahí mismo, ¿no? Por las cuestiones, económicas, ¿no? Importantes, que sale más caro, ¿no? Producir ahí, ¿verdad? Entonces, hacen esto, ¿no? Ahora en vez de offshore, ahora es el nearshore, ¿no? Otro elemento más, ya para terminar mi exposición, es este proyecto que lanzan de 2013, ¿no? Esta nueva ruta de la seda, la franja y la ruta, ¿no? Proyecto comercial y político, ¿no? De China, ¿no? Para, pues, recobrar, vamos a llamar, esa fama histórica, ¿no? De China como gran potencia comercial desde justo el Imperio Romano, ¿no? Y empieza esa ruta de la seda, y hay otras versiones. Está la versión después del Imperio Romano, viene la versión desarrollada por los mongoles, luego hay otra que duró muy poco tiempo, por ahí del siglo V de nuestra era, ¿no? Entonces realmente estaremos ahora en la cuarta ruta de la seda, más o menos, y aquí quieren revivirlo, pero ahora con estas tecnologías del siglo XXI, ¿no? Con trenes de alta velocidad, con barcos, ¿no? Gigantescos para hacer comercio, ¿no? Tenemos esta en azul, que es la ruta marítima, que va a llevar todos esos productos, y justo lo que decía el doctor hace un momentito, ¿no? La base militar que está por acá, ¿no? En Djibouti, que es el Sí. protector, ¿no? Sobre todo este canal, ¿no? El estrecho de esta área, ¿no? Con el canal de Suez aquí para acceder a Europa, ¿verdad? Antes de que estuviera este canal, daban toda la vuelta, ¿no? Por África, y tardaban hasta 6 meses en llegar a estas áreas, ¿no? Entonces el canal ha reducido el tráfico, ¿no? El tiempo, ¿no? De traslado de manera espectacular. Y todos estos, ¿no? Son pues bases militares, ¿no? Lo que le llaman el collar de perlas, ¿no? Bases militares que van a cuidar, ¿no? Esta ruta comercial, ¿no? De todo tipo de saboteadores o piratas, ¿no? Entonces, esa es la parte que alarma, ¿no? A Estados Unidos, ¿no? Que alguien tenga también bases militares en otros lados, ¿no? O puertos también importantes, ¿no? Que van a tener presencia en esos lugares. Y que llama la atención también es ¿no? Este corredor de China pasando por Pakistán y llegando a este puerto de Gwadar para también dar salida, ¿no? A esta ruta marítima, ¿no? Que pueda cortar mucho, ¿no? En lugar de hacer todo este recorrido por este lado, ¿no? Se pueda cortar más rápido, ¿no? Ahora, viene aquí la parte interesante de esto, ¿no? Y la vinculación a lo que hemos dicho, a la política de contención, ¿verdad? La ruta terrestre, que es esta, ¿verdad? Que intenta revivir esa gloria del antiguo imperio romano y estas dinastías chinas de los comercios de seda y de especies y todo lo exótico. Y el problema aquí es que en la actualidad vamos a tachar, ¿no? Todos esos lugares que están en conflicto, ¿no? Donde de alguna manera se ha hecho desestabilizado, ¿no? La región para, pues, evitar este proyecto, ¿no? Que va a conectar a dos potencias, ¿no? Económicas, Alemania y China, y a los que están en medio, pues les va a tocar, ¿no? Algo del próspero tráfico de mercancías, ¿no? Primero tenemos Ucrania, ¿no? Por aquí, pues ya no va a pasar, ¿no? Ahora está muy, muy delicada la situación, ¿no? En este sentido. Tenemos Turquía, más allá de los problemas del sismo, políticamente hablando, pues antes del sismo hubo pues prácticamente una tentativa de golpe de Estado, ¿no? El embajador
digo, este es un ministro, ¿no? de Turquía, ¿no? Le decían al embajador de Estados Unidos que quitara sus sucias manos de Turquía, porque empezaban ya a gestarse en un golpe de Estado. Irán, ¿no? Hace unos meses vimos, ¿no? Esta desestabilización con esto que exageraron, ¿no? Eso que explotó, ¿no? De pues el asunto de las mujeres y que querían más libertades y aprovecharon para meter ya otro tipo de estrategias muy al estilo de las revoluciones de color, ¿no? Que fueron en el mundo árabe, ¿no? Por ahí del 2011. Tenemos por acá Afganistán, pues la invasión que hubo, ¿no? Apenas liberados, entonces ahí todavía hay mucho pues radical, ¿no? Estos yihadistas, ¿no? Esas personas, y sobre todo las armas que dejaron. Estados Unidos dejó muchas armas, helicópteros, camiones, todo tipo de armas, que ahora bajo este régimen talibán, pues pueden desestabilizar mucho esta zona, ¿no? Por donde va a pasar la ruta. Tendríamos también Kazajstán, hace unos meses, ¿no? Que se dio tentativa de golpe de Estado, ¿no? Que por los precios del gas y varias cosas, ¿no? Que desestabilizaban la región, y también por aquí va a pasar en la ruta, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y también por acá en esta zona del norte de China, ¿no? Está el área que se llama, que tiene población musulmana de los chinos, y pues hay muchos problemas ahí con los derechos humanos, ¿no? Estados Unidos ha protestado mucho, pero al final, pues buscan desestabilizar este lugar, ¿no? Es la región de los uigures, que pues de alguna manera, justamente, ¿no? Por la cercanía con Afganistán y toda esta zona, ¿no? Muy caliente del islamismo, pues buscan que destabilice China por dentro, ¿no? Y esa destabilización pues va minando, ¿no? Todas estas áreas. Me faltó otra. Está por acá el conflicto de Armenia y Azerbaiyán, ¿no? Que también está calentando la situación. Irak, ¿no? Sabemos que está recientemente saliendo, ¿no? De estas invasiones, ¿no? Que tuvieron de la OTAN, y Siria también sabemos que está aún en guerra. Entonces, si nos damos cuenta, ¿no? Este puente entre Alemania principalmente y China, ¿verdad? Pues está prácticamente boicoteado, ¿no? Inestabilidad política a lo largo de toda la ruta, ¿no? Que al final toda esa inestabilidad pues puede complicar el tránsito de mercancía, ¿no? Esos trenes de alta velocidad, ¿no? Todo ese proyecto difícilmente se puede llevar a cabo si alrededor hay mucha inestabilidad y pueden ser atacadas las líneas de comunicación. Entonces, esa estrategia de contención también la vemos aquí aplicada al esquema de la nueva ruta de la seda, ¿no? Donde la desestabilización sistemática, ¿no? De los gobiernos de esas regiones, pues van a pedir que se lleve a cabo, ¿no? Entonces, fíjense, si China ya venía con todo desde 2018, ya era imparable, ahora con este proyecto pues iba a consolidar, ¿no? Totalmente como esa potencia comercial que es, pero estas estrategias de desestabilización están haciendo que no avance este proyecto y que se quede ahí, ¿no? Pero aún así, pues ya está muy fuerte, ¿no? No lo necesitan realmente, ¿no? Ya están muy fuertes, ¿no? Muy bien, esa era la aportación. ¿Qué me pueden comentar? Yo creo que este esquema se va a ir ampliando porque hace 1 o 2 semanas, si no me equivoco, hay una propuesta de un tratado de libre comercio entre Mercosur con China, donde Uruguay estuvo hablando con Brasil para pensar en un tipo de tratado de libre comercio. Y si es con China, yo creo que sería estar comiendo el mandado a Estados Unidos. Y lo de China en África, yo ya lo sabía, es una nueva colonización como tal, donde se habla, por ejemplo, de las ventajas de la cooperación con China, porque a la diferencia de países europeos que exigen a países africanos el respeto de los derechos humanos, la democracia, otras cosas, los chinos cuando llegan a África son mucho más pragmáticos, lo que resalta otra vez este espíritu de Deng Xiaoping. Ellos se adaptan fácilmente a lo que la población local ofrece y lo que les importa es hacer negocios. En este contexto, ¿cómo Occidente puede resistir o impedir a China? Yo lo veo un poco difícil, a pesar que a veces se tiende a criticar la calidad de productos chinos, pero yo sé que hay productos chinos de mejor calidad y de hecho
he visto un documental donde se muestran los puentes más largos del mundo son construcciones chinas. Entonces ahí los africanos entran en negocios con China en términos de ganar, ganar, y no sé, va a haber un enfrentamiento directo entre Occidente y China por el control de recursos naturales en África. Ahí tal vez la base militar de China en Djibouti puede jugar un papel determinante. Y de hecho tengo entendido también que la misma mentalidad de China ya se exportó a Etiopía, que sería como China de África, que tiene desde un buen tiempo una tasa de crecimiento de 2 dígitos. Y en Kenia... Sí, es bien interesante la parte china. Mande. Perdón, profesor. Es que quería aprovechar la pausa para hablar que es interesante esta cuestión de las rutas comerciales que tiene China, las cuales hasta cierto punto también pueden ser una debilidad, ¿no? Y justamente por eso a mí me toca abordar la forma en la que China se está preparando para asegurar que esas rutas comerciales no puedan ser interrumpidas por algún tipo de averiación o atentado. Justamente tenemos el ejemplo sobre la situación con el Nord Stream 2, que ahorita se está hablando mucho, en el sentido de que el premio Pulitzer en periodismo, no recuerdo bien su nombre, en uno de sus podcasts comentó que justamente el gasoducto que conecta Rusia con Alemania fue averiado por agentes estadounidenses con cooperación noruega, y justamente por esto, esta investigación que llevó a cabo Finlandia, me parece, o Suecia, terminó siendo como que secreta, que no iban a revelar cuáles eran las conclusiones a las que habían llegado, ¿no? Porque justamente hay una manipulación de la circunstancia ahí en el Nord Stream 2, no es como que de repente haya explotado por algún fallo técnico, sino que realmente hubo una operación militar, y muchos analistas prooccidentales intentan arraigar esta situación a que Rusia está decidida a castigar a Europa por su unión diplomática a favor de Ucrania, cuando realmente la retórica se refiere a que Estados Unidos anteriormente ya había advertido de que ese gasoducto no se iba a celebrar, y tenemos ahí evidencia del propio Joe Biden en algunas cuestiones, algunas preguntas que le hicieron los reporteros, que cómo iban a evitar que el gasoducto Nord Stream 2 continuara. Dijeron nosotros, bueno, Joe Biden dijo, tenemos nuestros métodos, ¿no? Entonces, una manera en la que China pueda, digamos, hacer que sobreviva su ruta comercial, pues también necesita una fuerza militar, y justamente por eso yo tocaba el tema. Pero pues me parece también bien interesante lo que comentaba en cuestión de qué déficit comercial tiene ahorita Estados Unidos con China, ¿no? Justamente lo que comentaba el profesor Roberto, de cómo si este nuevo acuerdo comercial hacía garante que Estados Unidos tenía que dejar de comprar tanta mercancía china, y China a cambio también tenía que empezar a comprar más mercancía estadounidense. Y justamente hay un documental muy interesante dentro de la Deutsche Welle en YouTube, en el cual explican que los aranceles que le pone la Unión Europea a China son súper importantes. De hecho, tienen que ponerle aranceles del 45% a las bicicletas chinas. No me imagino que otros productos también tienen ese mismo de porcentaje, pero estamos hablando de que hay una gran diferencia de la productividad que genera China, que quiere, digamos, abusar del mercado europeo, y por eso Europa tiene que ponerle esos aranceles. Y al final esta desconfiguración del mundo unipolar lo que hace es que otros países, en este caso México, absorban ese mercado, ¿no?, que está en oferta a causa de este desacople, de esta simbiosis que había vivido Estados Unidos con China. Y no sé si el profesor Roberto tenga algún comentario que hacer al respecto. Nada más para dar otra vez cierta noción a lo que estamos comentando, nada más comparto un poquito pantalla para ver unos datos, nada más para confirmar lo que veníamos diciendo. Vamos a ver aquí un poquito nada más, ¿no? Balanza comercial de China en esta página Trading Economics, que nos ayuda a tener estos datos, ¿no?, bien interesantes, ¿no?, donde tenemos que esa tendencia, ¿no?, alcista, ¿no?, positiva siempre, ¿no? A últimas se ha reducido un poco, pero va otra vez para arriba, ¿no? Esta es su balanza comercial. Vamos a ver un poco nada más de manera muy breve, ¿no? Las exportaciones. Vamos a ver más o menos qué productos son los que
manda, ¿no? Equipo eléctrico, principalmente, ¿no? Que son de tecnología, maquinaria, algo incluso de lo nuclear, ¿no? Que implica cuestiones igual de energía, ¿no? Aprovechamiento de energía, ¿verdad? El siguiente sería algo sobre muebles, rótulos, algo para iluminación. Entonces, son los principales, ¿no? Rubros que van a tener como exportaciones al mundo. ¿Qué van a dónde lo van a exportar? Vamos a ver nada más algo breve, ¿no? Por país. Tenemos, la mayoría va a Estados Unidos, algo va hacia Hong Kong, Japón, ¿verdad? Corea del Sur, Vietnam, ¿no? Principales socios comerciales, India, Alemania, ¿no? Entonces, pues aquí vemos, ¿no? Justo la guerra inicia por esto, ¿no? Comercial, por Estados Unidos, ¿no? Su déficit comercial y por la ruta, ¿no? Que quiere llegar hasta Alemania, ¿no? Y fomentar todo el comercio alrededor. México apenas un 2.1%, ¿no? Muy poquito. Vamos a ver, las importaciones, ¿qué importa? En su mayoría a China. Vamos a ver qué es lo que le llega, equipo eléctrico, algunos componentes electrónicos, ¿no? Parte de estas sanciones, ¿no? Que van hacia lo que es los chips, ¿no? De Taiwán, ¿no? Entonces, eso es lo que importa, ¿no? Muchos chips, ¿no? Para manufacturar sus productos, combustibles, ¿no? Todo lo que implica el petróleo ruso principalmente, y todo lo que viene por acá, ¿no? De minerales, ¿no? Insumos para su producción, ¿no? Entonces, eso es lo que depende, ¿no? ¿Y de quién depende todo esto? ¿De qué países va a depender principalmente? Tenemos, ¿no? Corea del Sur, ¿no? Impresionante, ¿no? Todo lo que importa de Corea del Sur, ¿no? Japón también increíble, ¿no? Le queda ahí cerquita a Estados Unidos también importante, ¿no? Pero vemos aquí la diferencia, ¿no? De importaciones y exportaciones. Australia también importante, ¿no? Sí, entonces serían como las diferentes áreas, ¿no? De donde provienen sus productos, ¿verdad? Y pues es parte de esto, ¿no? Que hablamos, ¿no? De esta balanza comercial, donde los productos que lleva y los porcentajes, ¿no? México apenas un 2% es casi nada, ¿no? Pero ya vimos la importancia de Alemania, de Corea del Sur, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, es por esto, ¿no? Esos proyectos, ¿no? De las rutas y todo lo que van a hacer, ¿no? Y la consecuente guerra comercial, que como tal, ¿no? Desde China, pues no responde de manera agresiva, simplemente se enfocan en seguir trabajando, en seguir produciendo, ¿no? Mejorar, y pues siguen, dando de la vuelta, ¿no? Todas las, así como el estilo ruso, ¿no? Todas las sanciones a Rusia no han funcionado realmente, pero China está aplicando la misma, ¿no? Dando de la vuelta a las sanciones de manera muy hábil, ¿no? A todo lo que pueden hacer, entonces se enfocan en trabajar realmente, ¿no? En vez de estar de broncudos, ¿no? Eso sería una aportación. Sí, interesante, ¿no? ¿Cuáles son las importaciones de China? ¿Quién diría que la mayoría de sus exportadores, los países a los que importa son países entre comillas enemigos? Nos enseñó que era Corea del Sur, Japón, también está Australia. Entonces yo creo que en caso de que hubiese una guerra como la que ha habido entre Rusia y Ucrania, pero ahora en el contexto de China y Taiwán, y la Unión Europea y los países de la Oceanía y del sudeste asiático hicieran un complot comercial como el que se vivió en contra de Rusia, pues China, ¿en dónde podría encontrar ese respaldo de exportaciones, profesor? Digamos que Corea del Sur, Japón y Australia cierran, digamos, sus intercambios comerciales con China. ¿De dónde podría sacar esta mercancía el país asiático? Pues digo, gran parte de Rusia, ¿no? Principalmente, ¿no? Energéticos, recursos minerales, ¿no? Tan vastos, y por ahí algo de África también, ¿no? Entonces se puede saltar fácilmente todos estos insumos, ¿no? Si aplican la misma, ¿no? O sea, si el escenario ucraniano se repite en Taiwán, y lo mismo, ¿no? Sanciones, bloqueos, todo esto, pues ya pueden empezar a prepararse, ¿no? Para ver de dónde pueden sacar ahora, los recursos que pueden estar, sancionados o bloqueados, ¿no? Y yo creo que eso es lo de menos, ¿no? Al final, pues siempre las sociedades comerciales son a veces más por conveniencia, ¿no? Por diplomacia, que por alguna de esas teorías, ¿no? Que nos hablan de el acoplamiento, ¿no? De los diferentes productos que pueden venderse, ¿no? Entonces, puede ser por ahí, ¿no? Yo creo que ya están ellos bastante preparados para estos escenarios, ¿no? Si Rusia, ¿no? Que de alguna manera se preparó para todo esto, y China yo creo que ya han de tener todo listo, ¿no? Ante cualquier contingencia. Y al mismo tiempo, yo puedo señalar también una debilidad de China en cuanto a sus exportaciones. No tengo aquí el dato a la mano, y hace como 4 años en un documental de National Geographic
de un producto exportado por una empresa china a España. Y España exportó el mismo producto a Perú, y cuando se hacía jarabe con este producto, se convertía en un veneno. Y desde Perú, investigando, llegaron hasta España. De España, cuando llegan hasta China, y resulta que la empresa china que vendía este producto estaba mintiendo porque puso un trasfondo de una empresa que en realidad no era real. Y lo más grave que yo escuché fue que la empresa china dijo, mientras los que mueren no son chinos, no nos importa. Es ahí que yo puedo justificar lo que decía, que el capitalismo chino es muy salvaje. Y eso yo no sé si va a ayudar a China como tal en su apertura, sin olvidar también el mito del origen del COVID por haber comido, no sé, murciélago, que hay detrás de todo eso. Yo creo que puede ser parte de esta guerra comercial. Y a mí me ha tocado más de una vez comer la comida china, pero uno come con reserva porque no sabemos qué estamos comiendo en realidad. Pero China ya no se le puede considerar como tercer mundo, no es totalmente primer mundo, pero ante la eventualidad de un mundo multipolar, eso de primer, segundo mundo, tercer mundo, yo creo que las fronteras se están moviendo todo el tiempo. Es un partenario con el cual hay que dialogar, y ahí yo creo que... Ok, adelante, maestro Roberto. Sí, muchas gracias. Sí, esta conclusión que dice, doctor, es bien interesante porque justamente, ¿no? Viendo todo esto, estas cifras económicas, culturales, ¿no? Alrededor de lo que es China, es de pronto cuando vemos que el fenómeno del COVID, ¿no? Con esos laboratorios que ubicados en China, que realmente mucho era capital de Estados Unidos, capital, ¿no? De estas farmacéuticas, ¿no? Entonces, pues suena más lógico, ¿no? Que se acusa también a Francia. Así es, ¿no? Entonces, y sobre todo, ¿no? Esas revelaciones del programa bacteriológico, ¿no? En Ucrania, ¿no? Que han encontrado esos laboratorios, ¿no? Entonces, de pronto todo cobra sentido, ¿no? Todo cobra sentido, que no solo como guerra comercial, sino como guerra biológica, ¿no? Para frenar a China, ¿verdad? A través de esta infiltración, ¿no? De estos laboratorios y la liberación de un virus fabricado, ¿no? Entonces, pues ya mucha evidencia apunta, ¿no? A todo este mecanismo, y me sorprende, ¿no? Cómo China, pues bien tranquila, ¿no? Ahora sí que dentro de todo no se está locando, no está generando amenazas de guerra, no está generando, no, simplemente se dedica a lo suyo, hace sus cuestiones de querer arreglar lo del virus, desarrolla su vacuna, pero por debajo está haciendo pues todo esto, ¿no? Infiltrándose en todo el mundo, ¿no? En esta cuestión comercial, y por otro lado este escándalo, ¿no? Mediático, Estados Unidos, el virus, la guerra comercial, Taiwán, todos muy, muy, muy aparatoso, pero China en el fondo, pues creo que está haciendo muchas cosas, ¿no? Daniel, adelante, ¿qué quieres comentar? Sí, es que a mí me llama mucho la atención la cuestión como del COVID en China, ya que como hemos visto fueron de los primeros que tomaron medidas, y también hay mucha polémica en el sentido de que China no avisó a tiempo, digamos, a los países con los que estaba teniendo intercambio de vuelos aéreos, lo cual se supone que también impulsó un poco el potencial que tenía la pandemia de exponenciarse. Porque me parece que el segundo lugar al que llegó la pandemia pues fue a Estados Unidos, ¿no? Y justamente hay muchas cosas que reflexionar sobre el comportamiento que ha tenido China en la pandemia, porque como comentaba, al inicio tuvo responsabilidad social, medidas, podemos decir que hasta muy extremas, en el sentido de que aisló a su sociedad bastante tiempo. Sin embargo, actualmente estamos viendo cómo abre las fronteras nuevamente, deja salir a su sociedad a comerciar con Occidente, ir de turismo, que también los chinos son de los países donde más turismo hay en el mundo. Y creo que ahorita también hay muchas lecciones que aprender, porque llevan más de 80,000 muertes a causa del COVID. En este sentido, más que nada porque no encontraron quien les vendiera esta gran cantidad de vacunas que requiere el mercado chino, como que son 1.400 millones de personas, pero no solo eso, sino 3 dosis más, ¿no? O sea, triplicándolo por 3, es decir, más de 3.000, 4.000 vacunas por cada en este país, y eso es lo que ha hecho
o ha generado este daño colateral a que la ineficacia de China para terminar de vacunar a su población 3 veces con una vacuna que sea un poco mayor al 50% de la que ellos ofrecían con Sinovac y con CanSino, me parece. Sí. Pues aquí como que yo me pregunto qué pasó con la cooperación que tenía con Rusia, ¿no? Que Rusia al final terminó siendo el representante de la mejor solución, de la mejor vacuna, que era pues la Sputnik, y no sé si Rusia carecía de capacidades de distribución con su laboratorio Gamaleya, creo que sí se llama, para poder solventar las necesidades que tenía China. Y pues China también recordamos que fueron de los primeros que ofreció ayuda al exterior, ¿no? Y creo que también por eso empieza a crecer el comercio chino, porque la mayoría de los bienes médicos, mascarillas, ventiladores, respiradores, oxígeno, venían del mercado chino, ¿no? Y aquí es cuando en México se volvieron locos, en Estados Unidos se volvieron locos para empezar a comprar vagones y vagones llenos de cubrebocas, porque sabían que se venía una oferta bastante amplia. Y yo quería preguntarle, profesor Roberto, ¿qué situación ha hecho que China tenga que salir al comercio exterior y no seguir aislándose como nos tenía de costumbre? Creo que ahí está la clave, ¿no? De esto que estamos comentando, ¿no? Si esta estrategia de contención, ¿no? Que lleva a Estados Unidos y arrastra a la OTAN y quiere llevar a todo el mundo, ¿no? A que sigan con las sanciones, pero creo que China lo hace de manera muy elegante, ¿no? Muy al estilo casi confuciano, ¿no? Taoísta, ¿no? Manejando las situaciones muy, pues, con mucha filosofía, ¿no? Y creo que esta estrategia de contener a su población, ¿no? Esta estrategia de encerrar a todo el país, ¿no? Regiones enteras, creo que es parte de una estrategia de estas a largo plazo y un golpe, ¿no? Fuerte, porque de pronto se piensa, ¿no? Que en este inicio de año, justamente, ¿no? El abrir otra vez, ¿no? Todo su población, ¿no? Al consumo, ¿no? Al trabajo, a todo esto, puede implicar una subida de los precios del petróleo, ¿no? Rusia ya bajó, no está bajando su producción, ¿no? La OPEP también está, pues dejándola como está, ¿no? Entonces creo que por ese lado, por ahí viene la respuesta, ¿no? Una respuesta con el mismo mercado, ¿no? Haciendo que suban los precios, suban la demanda, o sea, que se acelere, ¿no? Incluso se puede otra vez, ¿no? Incrementar la inflación. Ahora por esto, ¿no? Por esa apertura, ¿no? Económica, ¿no? Al interior de China, creo que esa es la respuesta al final, ¿no? Esa puede ser la respuesta, pues muy, casi como de casualidad, ¿no? Es que como nos dejaron el virus, cerramos todo, ¿y qué creen? Pues ya abrimos, ¿no? Entonces en ese casi natural ya abrimos todo, pues puede venirse, pues que regrese, ¿no? Esta alta inflación a nivel global y el petróleo disparado otra vez, ¿no? Entonces creo que por ahí va, ¿no? Una respuesta muy elegante, muy natural y muy casi como coincidente, ¿no? No sé qué piensen. Doctor, ¿qué nos puede aportar? Sí, en esta respuesta de China yo creo que a la diferencia de Occidente, donde se acostumbra a hacer mucho ruido, China tiene la característica es parte también de su cultura, de considerar que los actos hablan mucho más fuerte que las palabras, y cuando el mundo se da cuenta de aquel que hace más ruido puede ser el victimario, y con el tiempo yo creo que nos vamos a dar cuenta de la evidencia. Y yo no creo que sea tan fácil de identificar cuál es el origen. Si el origen no es chino, tarde o temprano se va a saber, porque hay investigadores chinos que están demostrando que efectivamente están luchando de manera aislada, sí, pero al mismo tiempo China se quiere presentar como un aliado de primer nivel de muchos países, y en este sentido hay que dar el tiempo al tiempo. Es lo que puedo decir sobre este tema. Bueno, pues yo creo que rápidamente les voy a platicar sobre la situación de China, ¿no? Porque estábamos hablando sobre el comercio y que está aprovechando China este desacople del mundo unipolar, en el cual la desconfianza que tienen los países tercermundistas, entre comillas, comienza a generar ganancias para el segundo rival. Lo que podemos hablar sobre esta cuestión del no me acuerdo bien cuál es la palabra, del dilema de Tucídides. No sé si el profesor Roberto me ayude con esto.
Sí, sí, la trampa de Tucídides, ¿no? La Históricamente, trampa, perdón. sí, el que la potencia en ascenso y la potencia ya establecida, ¿no? Que buscan ahí el poder. Y sí, justamente esto históricamente ha conllevado a que la segunda y primera potencia se enfrenten de cuestión militar. El problema es que las armas con las que cuenta la humanidad, en este caso entre China y Occidente, terminan siendo de destrucción masiva, ¿no? Una circunstancia que no se había vivido en estas anteriores batallas entre el primer lugar y el segundo lugar. Entonces, como hemos visto, la cuestión comercial y económica es súper importante. A mí me llama mucho la atención la capacidad de pelea que le ha podido dar Rusia a Occidente, en el sentido de que su economía es muy pequeña. Si no mal me equivoco, se encuentra en el número 9 dentro de las economías globales, la de Rusia, y ha podido equiparar y soportar todas estas sanciones. Creo que ya van en el... digamos, en la 9ª ronda o 10ª ronda de sanciones en contra de Rusia, y a mí me hace ponerme a pensar en qué relación disruptiva o cómo sería el combate económico ya oficial entre China y Occidente, ¿no? En el sentido de que las empresas estadounidenses, británicas, alemanas tienen que romper cualquier vínculo comercial que tengan con China y aislarla como si se pudiese. A mí me llamaría mucho la atención vivir esa situación. Al final de cuentas, creo que el epicentro de estas circunstancias sería el conflicto de Taiwán con China, en la cual pues Estados Unidos eternamente, desde que China comunista gana en 1949, Estados Unidos ha protegido a Taiwán porque sabía que desde ahí podía generar, digamos, programas operacionales dentro del sureste asiático para generar mayor beneficio a sus intereses, que después de la derrota de Japón se da cuenta de la amplitud de beneficios que le puede traer controlar el mar más grande que existe, el océano más grande que existe, que es el Pacífico, pero no se esperaba que China rápidamente pasara de ser un socio comercial desarmado a realmente representar una potencia en todos los ámbitos, ¿no? En la comercial, como lo platicamos, en la cultural, y también pues estamos viviendo la situación armamentística. Y bueno, no sé si alcanzan a ver mi presentación, porque creo que no se alcanza a ver, ¿verdad? Sí, sí, se está viendo. Sí, se veía. ¿Sí se ve? Sí, Sí. Ah, perfecto. Ahorita ya no, pero sí se Entonces, veía. sí, anda haciendo pruebas, pero bueno, les platicaba, ¿no? China evidentemente está acostumbrada a vivir invasiones de imperios, pasando por el mongol hasta el británico y el japonés. Tenemos muy en mente lo que fue la guerra del opio, en la cual el imperio británico se dio cuenta también de este déficit del balance comercial que existía con China, ya que mientras que Reino Unido tenía que comprar muchísimos productos de China, China no hacía lo mismo con Reino Unido. China se abstenía, era más autóctono, autosuficiente, y lo único que sacaba de beneficio de Gran Bretaña pues eran las monedas de oro con las que les pagaban las mercancías los británicos a los chinos. Entonces intentan los británicos generar una nueva moneda de cambio, la cual podría ser el opio, y desde Turquía extraen el opio, lo siembran en China, empiezan a generar adicción en su sociedad. A los reyes de la dinastía Qing, me parece, no les gusta esta situación y le declaran la guerra al Imperio Británico. El Imperio Británico, con mayor tecnología armamentística después de tantas guerras en Europa, se da cuenta de que los cañones son el último, digamos, la última tecnología que existe, y empiezan a generar muchísimos cañones de los cuales no contaba China, y así empieza una guerra que sería la primera guerra del opio, y también abrió una segunda guerra. Y pues China ha pasado históricamente luchas contra otros imperios, ¿no? La última podemos decir que fue contra el imperio japonés. Sobrevivió China con apoyo de la Unión Soviética, pero el mar lo terminó controlando Estados Unidos porque su flota marítima ganó la batalla, ¿no? En contra de Japón, me parece que en Midway, o no recuerdo cuál es el nombre de esa batalla, pero hay muchísimas batallas donde el mar era la arena de combate. Entonces, pues también quería hablar un poco más del contexto del siglo XX, XXI, en el cual China empieza a utilizar su economía para invertir todavía más en este sector tecnológico aeroespacial. Tienen planeado tener un control marítimo, terrenal, espacial para el 2035, es decir, es un proyecto de largo alcance. Por eso es difícil que haya una guerra entre Taiwán y China, porque como ellos lo han visto,
sigue las leyes de Sun Tzu, ¿no? Del arte de la guerra, en el sentido de que la mejor victoria que puedes tener es una que no se pelea. Y yo creo que es lo que están intentando hacer con Taiwán, llegar a un arreglo diplomático, justamente en la cuestión del Partido Socialdemócrata, en la cual estaba Yang Wei, no me acuerdo muy bien el nombre de la presidenta actual de Taiwán, tiene que renunciar al partido, se da cuenta de que las elecciones están favoreciendo al Kuomintang, que era justamente este partido nacional chino, el cual es más razonable y les dice a las asambleas, ¿no? ¿Saben qué? Si hay una guerra entre Estados Unidos y China, se va a pelear en Taiwán. Y creo que nuestra sociedad, creo que de 20 millones de personas, ha trabajado demasiado como para echarlo a perder todo, como el ejemplo que nos está dando la situación de Ucrania, ¿no? Sí. De que más de 600 mil millones de dólares en pérdidas en la infraestructura. Y yo creo que Taiwán no va a querer ese problema. Tienen un conocimiento cultural más amplio de lo que podríamos nosotros creer desde Occidente, comparten una cultura, aunque poco a poco las nuevas generaciones se identifican más como taiwaneses y no tanto como chinos, es evidente que son la misma raza. Y yo creo que Estados Unidos está perdiendo poco a poco esa ventaja diplomática que ha conseguido con Taiwán vendiéndoles armas, pero lo hemos visto en el plano internacional como China ha convencido a otros países de renunciar al reconocimiento que tienen sobre Taiwán, en el caso de Nicaragua, ¿no? Que también es un pilar importante en esta ruta comercial que se está estableciendo en América Latina, lo que le ha permitido a China combatir en terreno enemigo, es decir, América, porque sabemos Estados Unidos cómo se pone con lo de la doctrina Monroe, lo de la Escuela de las Américas, toda esta situación de golpes de Estado que ha vivido América Latina a causa de Estados Unidos. También justamente está el plan, más bien el memorándum MNS 200 de Henry Kissinger, en el que explica que el crecimiento demográfico de algunos países como México, Brasil, digamos Chile, es un riesgo para la supremacía de los futuros años, porque si un país es rico en recursos y lo sabe explotar, va a tener una prosperidad económica social, y si son estables, tienen mayor, digamos, probabilidad de reproducirse, ¿no? En el caso de Estados Unidos, como era pues realmente pura llanura, puro desierto y montañas, pero tiene la capacidad económica de reproducirse y reproducirse y reproducirse hasta llegar a casi 330 millones de personas, ¿no? Justamente, pues China tiene esta gran cantidad de miembros en sus filas. Justamente estaba viendo que tiene más de 2 millones de soldados activos, y supongo que en reserva ha de tener unos 200 millones de soldados, porque también ahí está interesante la cuestión de la educación militar que tienes desde pequeños. Y pues como comentaba, ¿no? China no ha sido beligerante, como lo comentaba el profesor Nutumba. Su estrategia es más de un capitalismo agresivo, un neocolonialismo, pero siempre con un pensamiento de ganar. No es el viejo estilo americano, el cual o te doy sobornos o te doy balazos, ¿no? Sino que China busca ver una estrategia más a largo plazo, y yo creo que esa es una de las ventajas que tiene, que al ser la nación de la Tierra Media, es decir, la nación que es hija del cielo, tienen una visión de pensamiento más a futuro. Justamente toda su historia se ha visto representada por grandes emperadores, pero creo que lamentablemente al final China tiene una ventaja al tener una mayor cantidad demográfica en porcentaje, en cuestión de kilómetro cuadrado. Y en este sentido yo presento una imagen de China en la cual caben las economías de distintos países. Justamente en el sureste, junto a las costas, es donde se desarrolla un mayor beneficio económico, porque copiaron el estilo que se había vivido en Hong Kong, en el cual Gran Bretaña invierte grandes cantidades de capital, y también mucho traslado de empresas a Hong Kong, pero posteriormente China las regresaría a su control antes de la pandemia, me parece, justamente cuando comienza la pandemia, se acaba este acuerdo que tenía Gran Bretaña con China para devolver de su territorio. Y como les comentaba, ¿no? Esta idea del funcionamiento de Hong Kong lo quisieron aplicar
en otros países, como bien lo comentaba el profesor Roberto, creando zonas libres de impuestos para llamar la atención de las empresas y aumentar la inversión extranjera, pero justamente recuerdo mucho una tarea que nos dejó el profe Roberto, donde hay una lectura que se refiere a que sectores estratégicos como eran los bancos, el sector agrícola, empresas de telecomunicación, se mantenían parte del gobierno como un sector imprescindible, ¿no? Que no podía ser regalado a empresas privadas. Y justamente también tenemos el ejemplo de México, ¿no? Cómo está intentando conseguir otra vez su soberanía, al menos energética, la cual está costando mucho trabajo, pero pues vamos a ver qué pasa con la historia. Aquí China no aplica esta misma situación, ya que nunca regaló, nunca privatizó estos sectores de alta importancia, ¿no? Y más cuando estamos ahorita hablando del sector militar. Aquí tengo una frase del expresidente Hu Jintao, la cual dice: debemos conceder gran importancia a la seguridad marítima, espacial y ciberespacial. Debemos hacer una planificación activa para el uso de las fuerzas militares en tiempos de paz, expandir e intensificar la preparación militar y por capacidad para realizar muchos tipos de tareas militares, la más importante de las cuales es ganar la guerra local en la era de la información. Justamente estamos hablando de una época donde ya se había vivido la depresión a causa de la burbuja especulativa del .com, donde muchísimas empresas de internet están súper sobrevaloradas, se generó una burbuja y explotó, y China creo que también aprendió mucho de esta situación. También, como lo comentaba el profe Roberto, más o menos en el 2008 hubo como un quiebre en esta situación de la relación China con Estados Unidos en el ámbito financiero más que nada. Y poco a poco aprovechó China estos cracks comerciales, cracks capitalistas, para poder despegarse de la, digamos, vitalidad que le ofrecía a Estados Unidos en cuestión financiera. Y pues aquí mismo Hu Jintao ya está advirtiendo que para el siglo XXI la cuestión militar también se iba a enfocar en la situación ciberespacial, digamos, aquí tenemos otro ejemplo como la espacial también, como China ha sido capaz de crear su propia estación espacial, a diferencia de otros países como Estados Unidos y con la NASA y sus asociados como Alemania, Francia, Italia, ¿no? Estas personas que vemos que están en el espacio, un equipo en la Estación Espacial Internacional. Rusia también ya ha declarado que va a sacar su propia, digamos, estación espacial, pero China es la única que ya ha conseguido este logro, ¿no? Entonces yo creo que en cuestión de 2 décadas, China ha conseguido romper estas barreras tecnológicas que estábamos acostumbrados a ver que Occidente hiciera. Y pues básicamente en la época de Hu Jintao se aumentó un 400% el presupuesto militar. China antes no era la segunda potencia mundial en cuestión de Producto Interno Bruto invertido en su defensa. Para esta época, con el final de la presidencia Hu Jintao, empieza a ser la segunda potencia mundial en cuestión de financiamiento militar y pasa de utilizar, aumenta el presupuesto de un 13 a un 18%, que no parece mucho, pero ya era como un avance. Actualmente China cada año aumenta el presupuesto militar también. Y aquí está la cuestión delicada, un poco más específico, que ustedes habían comentado, por ejemplo, la circunstancia con Djibouti, el país que está en este estrecho entre África y Arabia Saudita para conectar con digamos, con el Cairo, ¿no? No, creo que es Djibouti. Djibouti, ándale, perdón por eso. Sí, sí. En esta situación con el canal de Suez. Y aquí yo quería destacar una situación estratégica que tiene China a largo plazo y también hacer un poco de contexto en lo que se ha vivido con Rusia, porque yo antes tenía la idea de que el mundo iba a ser tripolar, ¿no? Rusia otra vez conquistando su zona de influencia de los países exsoviéticos y también manteniendo un poco de ganancia diplomática militar con África y con América. También como para hacer un poco la batalla contra Estados Unidos en su zona de influencia. Sin embargo, con esto de la guerra, hemos visto cómo el pensamiento filosófico del cual hablaba Alexander, no me acuerdo cómo se llama el filósofo, que así le apodan, pero pues él es
euroasianista, ¿no? Euroasianista lo que quiere decir es que quieren expulsar a la zona de influencia anglosajona de los intereses europeos, porque quieren que haya un vínculo entre Asia y Europa como siendo un solo continente. Ya que las escuelas rusas y también algunas escuelas europeas se ve el mapamundi de una manera distinta, ¿no? Cada país quiere estar en medio de su mapamundi. En este sentido, Rusia, los países de la ex Unión Soviética y también algunos países de Europa del Este en sus escuelas les dan mapamundis donde ellos son el centro del mundo y no existe Europa, sino que es el continente euroasiático. Y esta filosofía que tiene Rusia la está perdiendo hasta cierto punto porque Rusia ha conseguido hacer acuerdos comerciales con China todavía más fuertes, pero está perdiendo su oportunidad con Europa durante algunos años en los que se vuelven a arreglar diplomáticamente. Entonces no le jugó tan a favor esta jugada de aislarse también ellos a propósito, bueno, no a propósito, pero como reacción a Europa, y está haciendo que el mundo se vea de una manera bipolar. Ustedes, profesores, ya me comentarán qué opinan respecto a esta hipótesis de un cambio bipolar cuando Rusia aún atacaba a Ucrania, ahora actualmente un cambio bipolar donde Rusia se ve la necesidad de solicitar el apoyo chino para realizar las posiciones que antes realizaba a Europa. Y justamente pues Rusia le ha ofrecido apoyo militar a China en muchas partes de la historia, justamente cuando ganan y se independizan. Todo el armamento que obtiene la China de Mao Zedong es de autoría soviética. Posteriormente, cuando fallece Joseph Stalin en 1952, hay una, digamos, una despersonificación. Empiezan a invalidar la gloria que le habían ofrecido a Stalin, diciendo, no, ¿saben qué? Stalin no era tan buen es supremo, ¿no? Tenía muchos fallos y bla, bla, bla. Entonces China, como era dependiente de esta imagen engrandecedora que se tenía a figuras digamos únicas como grandes líderes, Mao Zedong empieza a tener conflicto con la Unión Soviética y es cuando da vuelta y se encuentra con Henry Kissinger y con Richard Nixon, ¿no? Los cuales quieren llegar a un acuerdo comercial para poder resucitar lo que era la economía estadounidense, porque con este vínculo Estados Unidos comienza una segunda faceta del neoliberalismo en la cual ya no necesitan generar sus productos en su territorio, sino que pueden buscar una mano altísima, en este caso en China, para poder generar mayores utilidades, ¿no? Que al final es el juego, son las reglas del juego del neoliberalismo empresarial, donde se busca una competencia que genere todavía más beneficios para poder confrontar y superar a los que están atrás de ti, ¿no? En este caso China hasta parece que le ganó su propio juego a los Estados Unidos, los que tienen que desmantelar el sistema neoliberal. De cierta manera podemos usar la hipótesis de la pandemia, en la cual hay más restricción de movilidad, es decir, China justamente por esa circunstancia un crecimiento de 2 dígitos anuales en su PIB y comienza a tener una remodificación, una regionalización. El nearshoring, como lo comentaba el Roberto, yo ya estoy intentando ya no exportar tantas cosas, exportar tantas cosas de otros países. En el caso del sector tecnológico, que parece que es vital, pues voy a tener que aumentar el valor de mis empresas aquí en mi territorio, ¿no? Y pues justamente Estados Unidos también busca sacar beneficios en ese sentido, pero me parece que es una jugada más ampliada por Estados Unidos que por China, ¿no? Ya hablando de la cuestión militar, como les comentaba, China ya está superando o ya ha superado a Estados Unidos en la cantidad de buques de guerra que puede generar al año. Aunque es verdad que la cantidad de toneladas de armamento o de buques sigue siendo favorable a Estados Unidos con 4.600.000 toneladas en contra de las 2.000 toneladas que tiene China, de las 2 millones de toneladas que tiene China, ¿no? China tiene más barcos, pero la calidad de estos barcos y sus blindajes son un poco de menos rigor que los de Estados Unidos. Sin embargo, está empezando a generar más navíos, lo que le puede generar estrategias a largo plazo en caso de un combate de distintos ángulos, no solo en su zona de influencia, que sería el sudeste asiático, sino también en su, digamos, acompañamiento a los buques de carga que están en la ruta de la seda, ¿no? O en el collar de perlas. Y creo que
el tema de la ruta del Ártico, en la cual China es el tercer país que está invirtiendo más dinero en esta ruta, porque se puede ahorrar hasta 20 días de viaje de transportar mercancía de su territorio, de sus puertos del sureste asiático hasta Europa. ¿Por qué? Porque se puede ir por la Antártida, rodear las costas nortes de Rusia y entrar por el mar Caspio, ¿no? O por la zona sur de los países nórdicos. Digo, por la parte norte de los países nórdicos, y así llegar a Estambul o a otros puertos tan importantes como el que acaba de mencionar en menos días. Y casi en una tercera parte del tiempo menos. Entonces, pues China está ganando en este sentido. Aquí tengo la imagen, no sé si la alcanzan a ver, profesores, Sí. sobre... Sí. Hay 350 navíos puestos a disposición en el mar a favor de China, mientras que Estados Unidos se está quedando atrás con 290. Algo interesante y que es importante dentro de la geopolítica es que Estados Unidos es el único país que tiene la capacidad de lanzar ataques de gran escala en cualquier parte del mundo. En este sentido, esta situación se debe a los portaaviones que tiene. China apenas está por finalizar su tercer portaaviones. Sí, pero pues está interesante cómo China está aumentando su presupuesto, ¿no? Y su cantidad de barcos. Y pues bueno, profesor, no sé si quiere decir algo más, profesor Notumba, que tiene que retirarse. Aquí al menos lo que yo debo reconocer en la historia de la humanidad son los intereses, que sea la relación entre China y Rusia, China y Estados Unidos o China y Latinoamérica, son los intereses, y eso yo creo que nos permite de no caer tal vez en el triunfalismo que sea de Occidente o de China. Y los intereses entre Rusia y China pueden cambiar en cualquier momento. Yo creo que la prudencia de todas las partes nos puede llevar a construir un mundo mucho más equilibrado, hasta donde China puede jugar un papel propositivo en este esquema. Yo creo en su pragmatismo, pero el problema es del lado de Occidente, que le cuesta mucho trabajo reconocer que los tiempos ya cambiaron. Y estudiar la historia del Imperio Romano por parte de Estados Unidos para evitar de cometer los mismos errores se me hace que no funcionó. Hoy es un hecho que China ya está superando a Occidente en muchos ámbitos. Tienen que aprender a dialogar con China de tú a tú y no seguir hablando de China en términos de periferia. Eso es lo que yo puedo agregar. Me hubiera gustado quedarme más tiempo, pero si me permiten, la próxima vez me voy a arreglar para quedarme hasta el final. Muchas gracias. Al contrario, profesor, muchísimas gracias por su asistencia y por su análisis. Que tenga muy bonita noche. Gracias igualmente. Que esté muy bien, doctor. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias igualmente. Hasta luego. Bueno, pues profesor Roberto, quedamos usted y yo. No sé si quiera comentar algo hasta donde de lo que he platicado o le gustaría que yo continúe hasta que acabe mi exposición. Sí, al final aporto alguna cosa. Perfecto. Bueno, pues para seguirle dando continuidad a esta exposición que le estaba brindando, hay una situación interesante en China porque hay una regla internacional en la cual si tú eres dueño de un territorio, tienes derecho, un territorio ribereño, es decir, costero, tienes derecho a 100 millas náuticas hacia enfrente, por así decirlo. Y por esto China ha empezado a crear sus propias islas artificiales que pueden sustituir el papel que tienen los portaaviones. Ha utilizado a algunos socios, como puede ser Papua Nueva Guinea, Kiribati, Vanuatu, Fiji, Samoa, Toga, Timor del Este, y también está el caso de las Islas Salomón, en las cuales se quiere primero llegar a un vínculo comercial y posteriormente llegar a un acuerdo de seguridad y aceptar entre ambas partes que habrá un posicionamiento físico de alguna base militar china, la cual asegure el bienestar, la seguridad de estas islas, y a la vez ofrezcan a China ser parte de este tipo de estrategia de portaaviones que, como comentaba, reemplazarían el déficit que tiene con Estados Unidos en cuestión de
de portaaviones. Y pues esta es interesante su estrategia, como lo platicábamos, ellos piensan más a largo plazo, no se están yendo directamente a una confrontación ya fría, bueno, no fría tal vez, sino ya caliente. Están esperando a que Estados Unidos empiece a perder fuerza. Lo estamos viendo en el caso de Rusia, como ya no tiene la misma capacidad para seguir mandando armamento, y eso les está quitando fortaleza a la hora de querer intercedir en el conflicto de Taiwán con China. Y yo creo que lo que comentaba hace tiempo, bueno, hace rato sobre Sun Tzu y su estrategia de que la mejor victoria es la que no se pelea, la mejor batalla es la que no se pelea, pues lo que quieren intentar, ¿no? También tiene rivales difíciles en su zona de influencia, como pueden ser Vietnam, Malasia, Indonesia y Filipinas. Con ninguno de estos vecinos se ha llevado de forma excelente China. Acordémonos de que llevó a cabo una expedición militar china en contra de Vietnam. Vietnam está sirviendo como sustituto en la región para los productos y mercancías estadounidenses que salgan de ahí. Malasia también es un ejemplo de que está en apogeo económico y que también puede representar un conflicto, bueno, puede representar una amenaza para la hegemonía china en la región, ¿no? En el mismo caso Indonesia y Filipinas, que justamente hace poco Filipinas llegó a un acuerdo con Estados Unidos que le permitiría a la nación americana construir bases militares en el territorio filipino. También hay algunas pequeñas islas que están en disputa entre Malasia, Filipinas, Vietnam con China, las cuales sería la isla, el archipiélago de Paracel y también la isla Spratly, las cuales, aunque son no tienen habitantes, son inhabitables tal vez hasta cierto punto, pero sirven para aumentar la cantidad de kilómetros de influencia marítima que un país puede tener, al menos en esta regla de la ONU. Y pues aquí está una fotografía de dónde se encuentran estas islas y como si China consiguiese su, digamos, reconocimiento internacional, tendría mayor cantidad de océano en el cual explorar y buscar recursos naturales, como puede ser el gas natural, ¿no? Que justamente hablamos de que China, cuando reactiva su economía, los mercados de petroquímicos empiezan a aumentar la escasez y bueno, empieza a reducirse, bueno, sí, a aumentar la escasez y por eso los precios son tan elevados, más que nada porque China siempre es un factor importante por la cantidad de recursos que consume, al menos en el ámbito energético. Por eso también tiene un gran vínculo comercial con Australia, la cual le vende la mayoría de su carbón, pero con este problema que tienen justamente del Quad, de los Five A's. Por ejemplo, aquí quería platicarles sobre este vínculo que existe de 5 naciones anglosajonas, si se quiere ver hasta cierto punto, los cuales son Australia, Canadá, Imperio Británico, así lo podemos apodar así, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Y yo creo que China, mientras ve que constantemente se están haciendo alianzas enemigas, también está buscando generar alianzas militares, ¿no? Como podría ser en el caso de Rusia, ¿no? Reforzar este vínculo que tienen para poderse enfrentar a pues los 1000 de oro, como los ha llamado Rusia al G20, ¿no? Al G7, los 1000 dorados, creo, no me acuerdo muy bien el nombre, profesor, no sé si usted se acuerde, pero pues básicamente esa es una de las alianzas que están enfrentándose a China. Otra muy importante es la de Quad, la cual ya serían 2 países originarios de Asia, es decir, Japón y la India, que son contrincantes naturales de China. También históricamente se han vivido algunos conflictos, más por parte de Japón. Por India es un problema distinto, porque está la situación del Himalaya, y no recuerdo qué otra zona geográfica que se están peleando, pero esto hace referencia a que en esta parte del mundo asiático existen grandes yacimientos de agua dulce, y uno de los recursos que se está acabando con mayor rapidez
es justamente este recurso. China tiene aproximadamente el 20% de la población mundial, pero solo tiene el 7% de los recursos recursos acuáticos, recursos hídricos, esa es la palabra, del continente. Entonces, en algún punto de su evolución, de su ascendencia a la primera potencia mundial, va a tener que entrar en un conflicto por estos recursos de tanta importancia. El tercer grupo con el que se está peleando China es AUKUS, de, digamos, las iniciales de Australia, Reino Unido y United States, Estados Unidos, los cuales quieren crear una forma de confrontación en contra de China. Justamente se perdió un acuerdo militar entre Australia y Francia, porque Estados Unidos decidió que Australia tenía que comprarle submarinos con capacidades nucleares. Y evidentemente este conflicto también generó una separación breve entre Europa y Estados Unidos, porque no sé si es aquí cuando Macron declara que es necesario formar un ejército de reacción inmediata europeo, independiente de la OTAN, pero pues al poco tiempo sucede lo de la guerra de Ucrania y Macron y todos los europeones de Estados Unidos empiezan a recurrir al imperio americano para hacer un bloque y confrontarse a Rusia y dar lo que había avanzado la Unión Europea en cuestión de independencia, ¿no? Que es muy visto que son totalmente dependientes de Estados Unidos, y pues lo hemos visto con las cuestiones actuales. También China está llevando a cabo una remilitarización del espacio. En total hay 400,000 soldados, sin embargo, soldados especializados en pilotar, en las Fuerzas Armadas Aéreas, ¿no? Las Fuerzas Aéreas Armadas de China. Sin embargo, China solo tiene 3,000 aeronaves. Sí se está quedando un poquito atrás en confrontación con Estados Unidos, que me parece que tiene como 17 o 15,000 aeronaves, las cuales son muchísimas, pero también las tiene desplegadas en todo el mundo, ¿no? Mientras China realmente está interesada en defender su zona de influencia. No tiene pensado ir más allá a crear golpes de estados o estar metiendo en todos los países su base militar, como lo ha hecho Estados Unidos con sus 800 bases, ¿no? Sino que el único interés que tienen, al menos de forma actual, es poder blindarse y protegerse con armamento autóctono, en contra de su mayor competidor, que en este caso es Estados Unidos. Entonces, un avión muy famoso que tienen es el J-20. Creo que en el video anterior mencioné que era el T-20, me equivoqué, era J-20, y está diseñado para confrontar de manera directa al F-35 estadounidense. Que justamente el F-35 estadounidense ha sido el arma más cara en presupuesto de la historia. Se especula que se han invertido $400,000 millones en el programa del F-35, porque en este presupuesto también había dinero europeo invertido para que Europa compartiera un solo modelo de avión, en este caso el F-35, pero justamente China empieza a crear sus armamentos para que sean eficaces en contra de estas famosas armas americanas. No se ha visto mucho combate, pero pues existen y están en los desfiles militares que ofrece China cada año, y en cualquier momento podría haber un video de una batalla aérea entre un J-20 y un F-35. También China es famoso por tener drones de combate, son pioneros en el uso de inteligencia artificial para tomar decisiones de ataques. Tienen que tener mucho cuidado en este ámbito, pero hemos visto que lo han puesto en funcionamiento y poco a poco empiezan a acechar a Taiwán para que no se ponga muy cómoda con estas visitas diplomáticas que ha tenido, como lo platicaba el profesor Roberto, de Nancy Pelosi. Ahora también fue el primer ministro japonés. Están yendo distintos personajes ya de alta categoría oficial a esta República de Taiwán, pero pues veremos de qué forma China contesta. Y pues China también acaba de enviar uno de sus, ya tiene creo que 2-3 años la noticia, puso a prueba uno de sus misiles hipersónicos, Long March, el cual le dio la vuelta al mundo
y pasó por espacio aéreo estadounidense, del cual no pudieron detectar los estadounidenses. Entonces esto habla de que China está en segundo lugar en esta carrera por las armas hipersónicas y no hay mucho que envidiarle. Bueno, y Rusia no tiene mucho que envidiarle, ¿no?, a China en este aspecto. Estados Unidos tiene muchísimo que envidiar a ambas naciones, pero tiene esta capacidad armamentística que hace impredecible, incalculable la trayectoria de estos misiles hipersónicos. Y pues aquí tenemos una miniatura justamente del Confidencial, el cual tiene bastantes videos hablando de esta batalla entre China y Estados Unidos en la cuestión de la Guerra Fría. Y pues aquí está la noticia, ¿no? El misil hipersónico chino vuelve a los juegos de guerra espaciales, ¿no? Entonces, no solo está este tipo de guerra, sino también está la guerra del espionaje, si lo queremos ver así, porque es muy distinto el algoritmo que proporciona China a su sociedad. A ellos les empiezan a inducir mediante plataformas de video corto que sean más productivos, ¿no? Todo TikTok en China tiene contenido educacional, ¿no?, informativo, para que tengan herramientas los jóvenes, para que sepan o estén actualizados de circunstancias del gobierno, mientras que a Estados Unidos se le ofrece únicamente el algoritmo que da bailes, ¿no?, que da entretenimiento barato y efímero. Y yo creo que aquí también entra en juego una batalla cultural, si podemos verlo así. Antes Estados Unidos necesita exportar su cultura para mantener cautiva a la sociedad y seguir generando un superconsumismo de los productos yanquis. En cambio, China hace lo mismo, pero ahora de forma digital. Está dañando hasta cierto punto a la sociedad estadounidense, la cual siempre ha sido muy, digamos, recurrente utilizar placebos, o es muy nihilista o egocéntrica, ¿no?, de que todo está girando en torno de sí mismos, mientras que en China no. En China pues todos son un equipo, todos son un pueblo y tienen que ver sobre la mayoría antes que por la mayoría. Entonces aquí también tengo algunas, una imagen sobre tres de las personas más ricas de China. Una que es Baidu, que es la web o el Google chino, si queremos verlo así. También está Alibaba, que sería como el enemigo o digamos, la competencia de Amazon, ¿no? Y también está Tencent, que es una empresa tecnológica, y justamente Baidu y Alibaba están trabajando de la mano para crear un chatbot comparable con el chat GPT-3 que tiene Estados Unidos, que ha financiado Microsoft. Entonces, pues China también está yendo en ese sentido, empezar a implementar la inteligencia artificial para el sector social, al menos en el digital. Y pues aquí me pongo un poco bromista y pongo una imagen de el equipo nacional campeón de las Olimpiadas Matemáticas de Estados Unidos, del cual los 4 son de origen chino. Entonces, pues aquí llama la atención que China también en la batalla académica, también estudiantil y tecnológica está llevando la ventaja, y justamente está la cuestión de las herramientas de vigilancia, ¿no?, que China tiene mejor adaptadas que ninguna otra. Y también está la situación de los microchips, que parece ser que sería la razón de una confrontación directa entre Estados Unidos y China, profesor. No sé qué opine de esta presentación. Te felicito, Daniel. Manejas muchos conceptos de forma bien interesante, ¿verdad? Y todo lo que comentas es información muy valiosa, ¿no? ¿Sigues por aquí? Creo que Sí, profesor. Como que no he visto tu cámara. Y pues das todo un panorama, ¿no?, alrededor de China, ¿no?, en general, en varias áreas, ¿no? Aquí yo podría aportar, ¿no?, una conclusión, como un cierre, ¿no?, de ideas, ¿no?, a mi parecer, de todo lo que hemos visto hoy, ¿no?, justamente estas implicaciones entre Estados Unidos y China principalmente, ¿no? Pues implica este choque de civilizaciones, ¿no? Ya lo mencionaba Samuel Huntington, ¿no?, en sus teorías sobre las civilizaciones, ¿no?, que justamente en el siglo XXI, una vez superadas las ideologías de la Guerra Fría, ahora viene el choque entre civilizaciones, y justamente es esto, ¿no? Esta civilización occidental de corte liderada por Estados Unidos, pues es lo que decíamos, un poco escandalosa, ¿no?, como bastante hollywoodense, ¿no?, muy
propagandista, ¿no? Y por otro lado la civilización china, ¿no? A su forma, ¿no? Con toda esa tradición milenaria, con sus ideas, ¿no? De corte y de influencia, ¿no? Taoísta, ¿no? De corte confuciano, ¿no? Con un trasfondo filosófico tremendo, ¿no? La tradición de miles de años, ¿no? Entonces, todo eso que estamos viendo es producto de lo que estamos conversando, ¿no? Y justamente esa civilización china se adhiere, ¿no? A lo que es el socialismo, ¿no? En su momento histórico, ¿no? Con este proyecto, ¿no? De la Unión Soviética, y es jalado, ¿no? Por este ideal, ¿no? De mundo más igualitario. De pronto Estados Unidos se la arrebata, ¿no? A la Unión Soviética con esto de las zonas económicas especiales, y de pronto pues ya a Estados Unidos se le salió de las manos, ¿no? Ese es un monstruo que ellos mismos crearon, ¿no? Al final es un dragón, ellos mismos crearon, despertaron y ya no saben qué hacer con él, y de manera desesperada están haciendo estas alianzas, ¿no? Que la UCUS y que el Quad, y que ya no saben ni qué nombre inventar, ya están como la oposición en México, ¿no? Que refritean nombres y quieren, ¿no? Hacer ese todo tipo de agrupaciones políticas, ¿no? Que quieren enfrentar una amenaza común, y al final pues ya vimos, ¿no? En números reales, ¿no? Militares, económicos, comerciales, ¿no? Tecnológicos, ¿no? Número de patentes también, ¿no? Y varias más, ¿no? Varios rubros donde pues ya se los comieron, ¿no? Entonces, esa es la parte, incluso absurda, ¿no? Una ironía, ¿no? Es un monstruo que ellos mismos crearon, ya no saben qué hacer con él, ¿no? Y de todas maneras, ¿no? Fíjate cómo es esto históricamente, ¿no? Hasta es como una parte de una filosofía de la historia, cómo esta Guerra Fría, este mundo bipolar, es fracturado, ¿no? Por esta cuestión del mundo capitalista, ¿no? Jalándose a China de su lado. Esta misma alianza le permitió a Estados Unidos crecer de manera impresionante, ¿no? Al grado de pues ya poder superar a la Unión Soviética, y de manera irónica, ¿no? Ahora que se les sale de las manos China, ¿no? Ellos mismos lo han creado, y de pronto, pues el mundo entra en una paradoja, ¿no? Donde este aliado antiguo pues ya se va a convertir ahora en el nuevo líder, ¿no? Mundial, y pues ya no hay forma de pararlo, ¿no? La única manera, dijéramos, lógica, ¿no? O en esta inercia, ¿no? De la historia, pues es una guerra frontal, ¿no? Que se dieran con todo lo que tiene, ¿no? Pero pues eso también sería peor, porque ahora ya no queda nada, ¿no? Entonces, no hay forma, ¿no? De pararlo, ¿no? Realmente lo único sano, lo único, como en el deporte, ¿no? Reconocer que ya perdiste, ¿no? Reconocer que ya se acabó tu tiempo, reconocer que ya esta hegemonía occidental, ¿no? Estos valores, ¿no? Civilizatorios occidentales y todo lo que estamos viendo, pues que ya pasaron a la historia, ¿no? No van a desaparecer, pero van a perder su gran influencia, y ahora viene el turno de otras civilizaciones, ¿no? Tenemos la China, la India, ¿no? También la civilización ortodoxa, ¿no? En Rusia. Entonces, justamente es eso, ¿no? La manera más sana es ser un buen perdedor, ¿no? Todo campeón se caracteriza por eso, ¿no? Saber cuándo gana, saber ganar, ¿no? Mantener la humildad, la cabeza fría, ¿no? En la victoria, y en la derrota también mantener la cabeza en alto, ¿no? Esperar la oportunidad para resurgir, ¿no? Y realmente esa sería la mejor salida, ¿no? Para cualquiera, ¿no? Pero pues al parecer, así como van las situaciones, tal parece que Estados Unidos prefiere arrasar el mundo completo antes de aceptar su pérdida de influencia, ¿no? No sé qué piensas sobre esto, Daniel. Al final debe haber un nuevo acuerdo de Bretton Woods, un nuevo acuerdo de Teherán, en el cual se unan o se pongan las 5 potencias. Podemos sacar a Francia de este G5 que hay en la Asamblea de Seguridad de las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad. Quitamos a Francia y ponemos a India, y básicamente estos tienen que ponerse de acuerdo para ver de qué manera van a repartirse el mundo, si queremos verlo así, sin tener que llegar a una confrontación como lo que explicaba de la trampa de Tucídides, ¿no? Cada vez parece menos factible porque Estados Unidos y el establishment, que son más dependientes en cuestiones financieras del mundo que están viviendo, no se van a dejar. Hemos visto cómo cuando sucede la Gran Depresión en Estados Unidos, 1929, a los pocos años ocurre una Segunda Guerra Mundial que le permite regresar como hegemonía global. Entonces Estados Unidos ya en varios acontecimientos históricos ha actuado a favor de seguir permaneciendo como la primera hegemonía, ¿no? Y ahora China en poquitos años
consiguió arrebatarle esa percepción a lo que tenía Estados Unidos. Sin embargo, creo que los enemigos que tiene China son fuertes en la región. Estamos hablando de Japón, de, digamos, Taiwán hasta cierto punto, Corea del Sur, está Australia, está Filipinas. En el peor de los en el peor de las probabilidades también podría entrar un enfrentamiento entre India y China, el cual sí sería muy negativo para la prosperidad, digamos, de los BRICS. Entonces yo creo que lo que se está intentando ahorita es evitar la confrontación. Estados Unidos, al contrario, quiere hacer atractiva esta confrontación, si no, no estaría mandando o haciendo tanta publicidad de sus encuentros diplomáticos con Taiwán. Y pues solo queda que poco a poco los países de Asia, que eran sus contrincantes, lleguen a un mejor acuerdo con China para que el conflicto sea únicamente bilateral, ¿no? Estados Unidos, China, y no tenga que ser Estados Unidos y sus amigos en contra de China, ¿no? Porque pues se quedaría la situación muy, digamos, peligrosa en caso de que sí estallase una guerra. Entonces, pues yo creo que China aún tiene muchas cosas que revelarnos. En sus avances tecnológicos están realmente avanzados. Justamente se ha mencionado que China al año genera más papers o artículos científicos que Estados Unidos. También cada vez tiene mejores vínculos comerciales con países que pueden proveerle recursos naturales imprescindibles como el combustible. China está llegando a acuerdos con todos los países, entonces tiene de dónde elegir para cambiar de proveedor en caso de que se cierre una zona de influencia, ¿no? Y yo creo que es lo que tiene que seguir haciendo China, ¿no? Como lo comentaba el profesor Notumboa, una filosofía de ganar y no una de ganar y yo te quito esto, como lo ha tenido siempre Estados Unidos. Y pues yo creo que así es más o menos la situación, profesor. Yo creo que eso sería mi comentario final, profesor. Bien, muchas gracias, Daniel. Pues ya no tengo nada más que agregar. Perfecto. Pues le agradecemos mucho a las personas que se han quedado hasta el final viendo este video. Hay muchas cosas que no nos quedan por aprender. Seguramente vamos a ver en las noticias situaciones como la del globo, que se hizo muy popular. Vamos a ver situaciones como China explorando el espacio, conquistando la Luna todavía más, conquistando Marte, aumentando la capacidad de sus bancos financieros. Y también está la circunstancia en la cuestión de esta burbuja especulativa que se ha generado por Evergrande, en la cuestión de las inmobiliarias. Hay muchísimos temitas que en cualquier momento pueden brotar y generar noticias trascendentes para este año. Entonces yo creo que nos queda mucho que esperar de China y pues esta guerra fría que aún no se declara, pero que es evidente que existe. Entonces pues yo creo que esto sería todo, profesor, y pues le agradezco mucho su participación y pues que se haya tomado tiempo de darnos esta amplia explicación. Gracias a ti, Daniel, un gusto saludarte. Nos vemos el siguiente martes, profesor, y que se encuentre muy bien. Gracias. Sale, profesor. Nos vemos a todos en la siguiente. Bye.